Hoy, domingo de Ramos, iniciamos la celebración de la Semana Santa, dedicada a la reflexión y al encuentro con Dios. Después de 2 años, volvemos a celebrar esta bella tradición donde los creyentes con palmas, ramos y árboles recibimos a Jesús en su entrada a Jerusalén, haciendo alusión a aquel pasaje del Evangelio de la entrada mesiánica. Pero Jesús, a diferencia de muchos reyes, no entra en un caballo con su escolta de soldados. Jesús entra montado en un burro, signo de humildad, de sencillez, ovacionado por la gente humilde que le reconoce como el Salvador, a quien han esperado durante mucho tiempo. Algo contradictorio que encontramos en este pasaje es que primero la gente lo recibe, se alegra por su llegada a Jerusalén, lo reciben batiendo palmas de olivo, le colocan mantos en el piso como signo de recibir a un rey. Pero por otro lado, en la condena de Jesús encontramos una turba enardecida que pide le condenen a muerte. En este pasaje que narra la pasión, como era costumbre, Jesús se encontraba en el monte de los olivos. Allí se encuentra haciendo oración, preparándose ante la proximidad del sufrimiento, el trago amargo que tiene que afrontar. Llegan a prenderle para ser condenado, traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Han venido a tomarlo preso como si fuera un delincuente. En esta escena empieza todo el proceso para juzgar a Jesús, que se desarrolla en varios momentos. Primero lo llevan ante los sumos sacerdotes, luego lo llevan ante Pilato, enseguida ante Herodes, y de nuevo éste le devuelve a Pilato. Detrás de este juicio están las autoridades religiosas judías, que saben que no pueden condenarle, pero buscan que el imperio romano se haga responsable. Ante el sumo sacerdote y su séquito, lo llevan para ver si encuentran una prueba para condenarlo. Le preguntan insistentemente si él es el Mesías o el Hijo de Dios. Si llegara a decir que sí, tendrían suficientes argumentos para condenarlo, pues nadie podía decir que era Dios. Esto era considerado blasfemia. Pero ante la pregunta, Jesús le responde: ustedes lo han dicho, yo soy. Como los sumos sacerdotes no tenían la autoridad de condenar a nadie, lo llevan ante Pilato, gobernador del Imperio Romano. Le agregaron otro tipo de acusaciones falsas para justificar que debía merecer la pena. Le acusan de alborotar al pueblo, incitando a que no paguen impuestos al imperio, y además que se hace pasar por Cristo, algo que al imperio poco le debía importar, pero le agregaron que se consideraba a sí mismo como rey. Esto era una grave acusación, pues no podía haber más que un rey y era el César. El interrogatorio de Pilato gira en torno a saber si él es rey. Jesús de igual manera le responde: tú lo has dicho, soy rey. Como no encontró nada para acusarlo, al enterarse de que Jesús era de la región de Galilea, lo envía ante Herodes, gobernador de esta región. Herodes había querido verle, esperaba ver
que realizara algún milagro delante de él. Después de interrogarlo y no encontrar nada, se burla de Jesús y de nuevo lo envía ante Pilato. Pilato nuevamente le dice a los sumos sacerdotes que no ha encontrado nada en este hombre para condenarle. Acá sucede una escena miserable y reprochable en el ser humano. Piden que le suelte a un condenado, a un asesino, a Barrabás, mientras que exigen que condenen a Jesús. Prefieren el mal que el bien. Un hombre que no ha hecho nada ante un delincuente. Hoy, muy a menudo, vemos este tipo de comportamiento en los seres humanos. De hecho, lo estamos viviendo con la guerra en Ucrania. Asesinar a personas inocentes, indefensas, en vez de buscar la paz. Actos totalmente irracionales, sin ningún sentido, solo por la locura y la estupidez del mal. Nos cuesta aceptar el bien, nos cuesta hacer el bien, nos justificamos y preferimos hacer el mal, nos cuesta pedir perdón. Por eso no tenemos en cuenta las consecuencias que puedan ocasionarnos. La historia del ser humano evidencia que tendemos más a hacer el mal que a hacer el bien, a aceptar el mal a tal punto de verlo como algo bueno, como algo necesario. Hasta Pilato, un hombre de poder, es justo. Por tercera vez intenta decirles que no encuentra ningún delito en él, pero la muchedumbre enceguecida de maldad insiste que lo crucifiquen. Condenar a alguien que no merece morir es algo injusto, es algo miserable, irreprochable. Pero el ser humano muchas veces enceguece su razón por la ambición, el poder, el fanatismo religioso. ¿Cuánto mal se ha hecho? ¿Cuántas veces seguimos condenando a gente de manera injusta? ¿Cuántas veces seguimos revictimizando a la gente humilde? Y por el contrario, enalteciendo a ladrones, corruptos y bandidos. Controlar al pueblo para buscar beneficios deplorables, algo que ha existido y existe hoy en nuestras sociedades. Los sumos sacerdotes, Pilato y Herodes, todos quieren evadir su responsabilidad. El mal se confabula y aunque podían salvarlo, prefieren evitarlo. Jesús es crucificado, muere en una cruz injustamente por un juicio vacío de argumentos para condenarlo, un juicio donde nadie quiere hacerse responsable, quieren buscar a alguien para echarle la culpa. Al final, incitan a la turba para que éstos pidan su crucifixión. El pueblo, las masas terminan tanto ayer como hoy siendo títeres, instrumentos ignorantes de los poderosos, de quienes quieren controlarlo todo. Estos se esconden detrás de sus puestos de poder, de sus lujos, mientras el pueblo pone los muertos, los soldados como en las guerras son solo carne de cañón, y sigue repitiéndose esta misma historia. Pero Jesús, aún en la cruz, en medio de su dolor, viene a decir en una de sus 7 palabras: perdónales, porque no saben lo que hacen. La ceguera, la ignorancia, es la estupidez del ser humano, de justificar la condena y la muerte de un hombre bueno,
que no le había hecho mal a nadie, solo ha venido a hacer el bien, a salvar a los hombres, a liberarnos de la cerrazón y la esclavitud del mal en este mundo. Hoy necesitamos a nuestro Salvador. Jesús en la cruz nos sigue salvando, nos sigue invitando a reconocer que el comportamiento del mundo es equivocado, que necesitamos ver para hacer el bien, que los hombres necesitamos ser salvados de la esclavitud del mal, del pecado, esclavitud de la manipulación de los poderosos, la esclavitud de la religión que sigue utilizando a las personas para sus beneficios económicos, de quienes siguen vendiendo la fe. Todo aquello que esclaviza al ser humano es de lo que nos quiere salvar Jesús. Amado Jesús, permite que a lo largo de esta Semana Santa abramos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad, a ti que eres nuestro Salvador, para así ver nuestra vida y reconocer de qué esclavitud necesito ser salvado. Tenemos todos estos días santos para que en actitud de oración, de silencio, de reflexión de esta pasión, podamos llegar con el corazón dispuesto a celebrar el Tríduo Pascual para acompañar a Jesús en su pasión y podamos resucitar con Él a una vida nueva. Amén.